En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque Donald Trump se encuentra envuelto en una gran polémica tras el mal manejo del caso de Jeffrey Epstein, que traficaba con personas para satisfacer las demandas de los millonarios y poderosos, y que se terminó suicidando en prisión en el 2019. El mandatario republicano tenía una relación con Epstein, por lo que, para despejar dudas, el Departamento de Justicia comunicó que iban a publicar la lista de sus clientes, pero más tarde aseguró que la lista no existía, tras lo cual aumentaron las sospechas de que se trataba de un encubrimiento, sobre todo entre los seguidores de Trump, que son los más creyentes de las teorías conspirativas y creen incluso que a Epstein lo mataron. Y el descontento se trasladó al Congreso, con varios legisladores bipartidistas que exigían que se publicaran todas las pruebas sobre el caso Epstein. Ante la presión, el presidente dijo que todo era una gran trampa montada por los demócratas y que algunos republicanos estúpidos habían caído, pero le pidió a la fiscal general, Pam Bondi, que publicara cualquier archivo creíble adicional, lo que para muchos no despejaría las dudas. Y en este contexto, el Wall Street Journal publicó una carta obscena que Trump le habría mandado a Epstein cuando cumplió 50 años. Según el periódico, la ex asistente de Epstein puso todas las cartas que le habían enviado en un álbum como regalo. Y tras la publicación, el mandatario calificó el artículo como falso, malicioso y difamatorio y demandó por $10.000 millones al medio, a su dueño Rupert Murdoch y a los dos periodistas que lo escribieron. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó el viernes al magnate de los medios Rupert Murdoch y el diario The Wall Street Journal por un artículo sobre una carta de cumpleaños obscena que habría escrito al financiero Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales. Trump presentó una demanda por difamación y calumnia contra el diario, dos de sus periodistas y Rupert Murdoch, cuya familia controla el medio. El republicano reclama al menos $10.000 millones en la demanda presentada en Miami ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. El presidente afirmó que el artículo es falso, malicioso, difamatorio y llamó inútil al periódico The Wall Street Journal en su plataforma Truth Social. Trump acusa a los involucrados de haber inventado la historia para difamar su carácter e integridad, además de retratarlo de manera engañosa. Dow Jones, grupo propietario del diario, dijo el viernes que se defenderá vigorosamente. El artículo causante de la demanda fue publicado el jueves y se refiere a una carta lasciva que supuestamente Trump envió a Epstein por sus 50 cumpleaños a principios de la década de 2000, cuando el presidente era un millonario magnate inmobiliario. Trump ha sido presionado por parte de su base de simpatizantes, que sospechan que Epstein fue asesinado en su celda para evitar revelaciones sobre personalidades poderosas y ricas. Acusan al gobierno republicano de intentar acallar el asunto demasiado rápido. El presidente solicitó a su fiscal general, Pam Bondi, que publique todos los testimonios relevantes del proceso judicial relacionado con Epstein. Y en un intento de desviar la atención y de cerrar la polémica por el caso Epstein, Donald Trump apuntó contra el expresidente Barack Obama, acusándolo de traición y de golpe de Estado. El mandatario afirmó que tanto él como la candidata demócrata a las elecciones del 2016, Hillary Clinton, intentaron desprestigiarlo, difundiendo información falsa que apuntaba que Rusia había interferido en la campaña para favorecerlo, y agregó que era hora de perseguir a los culpables. Trump realizó estas declaraciones mientras los periodistas le hacían preguntas sobre el caso Epstein y poco antes había compartido un video falso creado con inteligencia artificial en el que se llevaban preso a Obama, lo que generó muchas críticas. El republicano dijo que Obama era el líder de la banda, pero que también estuvieron involucrados en la conspiración su entonces vicepresidente Joe Biden, el ex jefe del FBI James Comey, el de la Inteligencia Nacional James Clapper y el de la CIA John Brennan. Las acusaciones del mandatario van en contra de varias investigaciones oficiales, pero buscan generar un impacto mediático y están dirigidas a su base, que lo estaba criticando por falta de transparencia. Poco antes, la actual directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, publicó otra investigación y dijo que había pruebas suficientes para que se procesara por conspiración a los altos cargos del gobierno de Obama.
A su vez, un vocero del expresidente respondió que si bien no solían comentar todas las tonterías que salían de la Casa Blanca, las declaraciones de Trump eran lo suficientemente indignantes como para quedarse callados, y dijo que era un ridículo y débil intento de distracción. El presidente estadounidense Donald Trump acusó el martes de traición y de intento de golpe de Estado al expresidente demócrata Barack Obama, con el aparente objetivo de desviar la atención de la tormenta política que sacude al inquilino de la Casa Blanca por el caso Jeffrey Epstein. Durante su reunión con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., fue preguntado sobre la controversia alrededor de la supuesta lista de clientes con la que el acaudalado financiero habría chantajeado a importantes personalidades. También se mencionó el próximo interrogatorio de la expareja y cómplice de Epstein en prisión, Ghislaine Maxwell. Acto seguido, Trump afirmó que no seguía de cerca el caso y atacó verbalmente a Obama con saña. Es una especie de cacería de brujas, solo una continuación de la cacería de brujas. La cacería de brujas sobre la que deberían estar hablando es que atraparon al presidente Obama completamente infraganti. Un portavoz de Obama calificó la afirmación de indignante y de ridículo y débil intento de distracción. La acusación de golpe de Estado contradice múltiples investigaciones oficiales, pero cala en la base ultraderechista de Trump. El mandatario aludió a la investigación divulgada por su directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, quien llamó la semana pasada a procesar a varios funcionarios de la administración de Obama por presuntamente conspirar para deslegitimar la victoria del ahora presidente en las elecciones de 2016. Es hora de perseguir a los culpables. Obama ha sido atrapado directamente. La gente dice, oh, sabes, es un grupo de personas, no es un grupo, es Obama. Sus órdenes están escritas, los papeles están firmados. Por otra parte, Venezuela y Estados Unidos completaron el canje de prisioneros tras acordar la liberación de los 252 presos venezolanos que habían sido enviados a una prisión de máxima seguridad de El Salvador a cambio de 10 estadounidenses que habían sido detenidos en Venezuela y eran acusados por conspiración y terrorismo, junto con otras 80 personas que Washington consideraba como presos políticos, como el exdiputado y gobernador opositor William Dávila. El mandatario venezolano Nicolás Maduro celebró que los repatriados se hayan librado de lo que consideró como campos de concentración y tortura del presidente salvadoreño Nayib Bukele, aunque afirmó que pagó un alto precio por su retorno, teniendo que intercambiar terroristas por inocentes, dado que Washington nunca presentó pruebas de que pertenecieran a la organización criminal Tren de Aragua. Y según documentos judiciales, varios de ellos residían en Estados Unidos de forma legal y no tenían antecedentes penales. A su llegada, los venezolanos liberados después de 4 meses contaron que los golpeaban varias veces al día y los hacían dormir en camas metálicas. Además, se denuncia que no tuvieron juicio ni posibilidad de apelar y no tuvieron derecho a un abogado, y el gobierno salvadoreño ni siquiera daba pruebas de vida. A su vez, Bukele, que hizo de mediador, sostuvo que el gobierno venezolano era un régimen tiránico que había utilizado rehenes como moneda de cambio. Previamente, Venezuela también había recibido de Estados Unidos a 251 migrantes, entre los que se encontraban 7 niños que habían sido separados de sus padres que ya habían sido deportados. Los aviones con los migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a la megacárcel de pandilleros de El Salvador aterrizaron el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras un canje de prisioneros entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. Los 252 detenidos fueron enviados en marzo sin juicio al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, tras ser señalados por el gobierno de Trump de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua. Trump declaró esa pandilla como organización terrorista e invocó una ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a estos migrantes de forma expedita. Maduro celebró la llegada de los venezolanos, aunque denunció que pagó un alto precio por la negociación y afirmó que se entregaron terroristas por inocentes. Bueno, quiero agradecer al presidente Donald Trump también por la decisión de rectificar esta situación totalmente irregular. Los venezolanos detenidos en El Salvador no tenían derecho a llamadas o visitas. Sus familiares pedían incluso una prueba de vida. El presidente salvadoreño Nayib Bukele accedió a recibir $6 millones de Estados Unidos por las celdas para estos migrantes venezolanos, de los que nunca se informó ni confirmó su identidad. Además, insistió que muchos pertenecían al Tren de Aragua.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la libertad de 10 estadounidenses y de presos políticos venezolanos. El mismo viernes llegaron a Venezuela deportados desde Houston otros 251 migrantes, entre ellos 7 niños, que habían sido separados de sus padres. Y la polémica por las torturas a los presos venezolanos en El Salvador continuó con la intervención del fiscal general venezolano Tarek William Saab, que anunció una investigación contra el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios de su gobierno por crímenes de lesa humanidad, después de que se dieran a conocer las denuncias de los abusos que los presos venezolanos sufrieron en el centro de confinamiento del terrorismo. Saab hizo un llamado a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a otros organismos internacionales para que también abrieran pesquisas sobre las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en la megacárcel salvadoreña. Además, dijo que los repatriados mostraron moretones en todo el cuerpo por las golpizas diarias, que les disparaban con balas de goma, uno tenía la boca rota, otro una cicatriz en el hombro y que casi todos habían sufrido abusos sexuales por parte de los custodios. A su vez, informó que las condiciones de las celdas eran paupérrimas, sin luz solar ni ventilación, y que les daban comida podrida y agua no potable. A su vez, Amnistía Internacional se sumó a las condenas porque el envío de los migrantes a El Salvador había sido un cruel truco publicitario por parte de Estados Unidos y ninguna de esas personas debió ser detenida en esas circunstancias, destacando que solo eran solicitantes de asilo. Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro denunció que Bukele había tratado de boicotear el acuerdo hasta último momento y este respondió que el enojo de Caracas se debía a que acababan de darse cuenta de que se habían quedado sin rehenes del país más poderoso del mundo. Hemos decidido abrir una investigación formal. La Fiscalía de Venezuela informó el lunes que abrió una investigación sobre denuncias de torturas contra los migrantes de ese país enviados por Estados Unidos a la megacárcel para pandilleros de El Salvador. Hago un llamado a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a los organismos correspondientes, tanto de América como del mundo, para que hagan lo mismo, hagan lo propio que estamos haciendo nosotros como Ministerio Público en Venezuela. Según el fiscal, a su regreso al país, muchos venezolanos mostraron moretones en todo el cuerpo, marcas de balas de goma y varios denunciaron haber sufrido abusos sexuales. Casi todos, una gran mayoría, fue abusada sexualmente, agredidos sexualmente por los custodios, cuando los llevaban a la celda de castigo. El fiscal también relató el aislamiento en celdas inhumanas y el suministro de comida podrida y agua no potable. Los detenidos nunca tuvieron acceso a abogados o contacto con familiares. El verdadero infierno, hermano. Era golpe las 24 horas. Dormíamos en una lata, la comida. Si ven por las redes sociales, ya todo el mundo está viralísimo. Tenía un amigo que era gay, lo violaron. Nos golpeaban por solo bañarnos. Y ahora quisiera ir a Brasil porque la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro se sigue complicando como consecuencia del juicio en su contra por el intento de golpe de Estado tras las pasadas elecciones. Y la Corte Suprema le impuso el uso de una tobillera electrónica, le ordenó permanecer en su domicilio los fines de semana y de lunes a viernes de las 7 de la tarde a las 6 de la mañana, y le prohibió acercarse a embajadas, comunicarse con diplomáticos extranjeros y utilizar redes sociales. Además, tampoco podrá ponerse en contacto con otros investigados o procesados, ya que 7 ex colaboradores, entre los que se encuentran antiguos ministros y militares de alto rango, también son acusados por el mismo motivo y podrían tener penas de hasta 40 años de cárcel. Asimismo, se informó que la Policía Federal había allanado su domicilio en Brasilia y la sede del Partido Liberal. A su vez, Bolsonaro sostuvo que lo estaban sometiendo a una humillación suprema y que la sospecha en su contra era una exageración. Por su parte, el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, le reprochó que haya incitado actos hostiles contra Brasil
después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que los aranceles del 50% impuestos a Brasil se explicaban en parte por lo que consideraba como una persecución y una cacería de brujas contra el exmandatario, al tiempo que pidió que se detuviera el juicio, tras lo cual el presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificó la medida como un chantaje inaceptable en forma de amenazas contra las instituciones brasileñas, que eran independientes, y condenó que su par norteamericano se creyera emperador del mundo. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro deberá llevar un brazalete electrónico mientras espera un veredicto en su juicio por un supuesto intento de golpe de Estado. Así lo dictaminó el viernes el juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Justicia, quien le reprochó al exmandatario haber incitado a actos hostiles contra Brasil junto con su hijo Eduardo. La sospecha es una exageración. Soy un expresidente de la República, tengo 70 años. Una humillación suprema. Es el cuarto registro y allanamiento contra mí. Además del dispositivo para controlar la ubicación, el juez dictaminó que Bolsonaro deberá permanecer en su domicilio de lunes a viernes entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana, así como todos los fines de semana y días festivos completos. Tampoco se le permitirá estar en contacto con embajadores o autoridades extranjeras. Moraes lleva adelante un proceso contra el exmandatario por supuestamente haber intentado impedir la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva luego de que el líder del Partido de los Trabajadores lo derrotara en las elecciones de 2022. Esta nueva disposición tiene lugar en un momento de crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 50% a los productos brasileños a partir de agosto, por lo que llamó una caza de brujas contra Bolsonaro. Lula calificó esta medida como chantaje inaceptable. Bolsonaro considera su proceso una persecución política. La sentencia del caso se conocerá en las próximas semanas y si es declarado culpable, el expresidente se enfrenta a más de 40 años de prisión. Brasil dijo más tarde que estaba dispuesto a negociar los aranceles impuestos por Washington únicamente en lo que tiene que ver con las cuestiones comerciales, aunque sin renunciar a la reciprocidad. Pero el gobierno de Donald Trump continuó con sus ataques, ordenando una investigación por presuntas prácticas comerciales injustas, ya que considera que las amenazas a las redes sociales atentan contra la libertad de expresión de los norteamericanos. El juez del Supremo, Alexandre de Moraes, está intentando regular las redes sociales y ya ha ordenado la suspensión de algunas, lo que había generado amenazas por parte de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Y ahora el secretario de Estado, Marco Rubio, cumplió las amenazas y anunció sanciones contra el magistrado, sus aliados del tribunal y sus familiares inmediatos, afirmando que la cacería de brujas política contra Bolsonaro había creado un complejo de persecución y censura tan arrollador que se extendía más allá de las fronteras, afectando también a los estadounidenses. Y poco más tarde, Lula salió a defender al juez, calificando la medida de arbitraria y completamente infundada, y agregó que la interferencia en el sistema judicial era inaceptable y hería los principios básicos de respeto y soberanía. Además, Lula declaró que no era un gringo el que iba a darle órdenes y que iban a juzgar y a cobrar impuestos a las empresas digitales de Estados Unidos, porque no aceptaban que en nombre de la libertad de expresión siguieran mintiendo y haciendo daño, aunque agregó que responderían civilizadamente, como lo hacían los demócratas. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva calificó el sábado de medida arbitraria la revocación de visas estadounidenses a los magistrados del Tribunal Supremo, que juzgan al expresidente Jair Bolsonaro. Las sanciones de visa anunciadas el viernes por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se aplican al magistrado Alexandre de Moraes, a los jueces que lo apoyan y a sus familiares cercanos. En un comunicado emitido por la presidencia brasileña, Lula dijo que su solidaridad estaba con los magistrados afectados por la medida arbitraria y completamente infundada del gobierno de Estados Unidos. Lula aseguró que la injerencia de un país en el sistema judicial de otro es inaceptable y viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones. Estados Unidos impuso las sanciones horas después de que Bolsonaro fuera obligado a usar un brazalete electrónico en el tobillo. Bolsonaro, quien mantiene su inocencia, denunció la humillación de los jueces. El juicio del expresidente de derecha desencadenó una crisis diplomática entre Washington y Brasilia.
Rubio escribió en un comunicado que la casa de brujas política del juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal de Brasil contra Jair Bolsonaro ha creado un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil para tomar como blanco a los estadounidenses. Rubio reitera que Trump dejó claro que su administración exigirá responsabilidades a los extranjeros responsables de censurar la libertad de expresión en Estados Unidos. Y vamos a terminar en Chile, donde se llevó a cabo la cumbre Democracia Siempre, con mandatarios progresistas, de la que, además de participar el anfitrión, Gabriel Boric, se hicieron presentes el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el uruguayo Yamandu Orsi, el colombiano Gustavo Petro y el español Pedro Sánchez. Los líderes coincidieron en que la democracia estaba bajo ataque en medio del avance del odio, los extremismos, la corrupción, la concentración de poder y la desinformación, al tiempo que la desigualdad afectaba la confianza en lo público y en el Estado de Derecho, y el creciente desinterés ciudadano derivaba en una constante regresión de los derechos fundamentales. Por su parte, Lula se refirió a la tensión que mantiene con Estados Unidos y dijo que ante las prácticas intervencionistas era necesario que actuaran juntos, sobre todo en un momento en el que el descrédito en el sistema político y en los partidos fortalecía el avance de la extrema derecha en todo el mundo. A su vez, el mandatario español llamó a pasar a la ofensiva creando un frente común con el objetivo de oponerse a la internacional reaccionaria del odio y la mentira. Asimismo, Boric informó que el grupo se ampliaría, sumando a México, Honduras, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Sudáfrica y Australia, que formarían parte del próximo encuentro en Nueva York, que tendrá lugar en septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas, por lo que aseguró que estaban haciendo algo grande. Por último, dijo que el grupo no sería solo simbólico, sino que tendría propuestas concretas contra la desinformación y la desigualdad, y a favor del multilateralismo, el desarrollo sostenible, la justicia social y los derechos humanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió el lunes en Santiago a sus colegas de España, Brasil, Colombia y Uruguay para una reunión de gobernantes de izquierda. El encuentro coincide con una escalada de tensiones entre Brasil y Estados Unidos por la política arancelaria del presidente Donald Trump y cuando hay avance de partidos y gobiernos de ultraderecha en Europa y América Latina. En ese contexto, los líderes advirtieron que la democracia está bajo ataque y lanzaron un llamado en su defensa frente a la desinformación y los extremismos. Preservar la democracia es una tarea política que trasciende las urnas y los votos. Es un deber que se libra también en nuestras calles, en nuestras plazas, en los periódicos, en las redes sociales, en las televisiones, en las organizaciones multilaterales. Por esta razón, conversamos sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del multilateralismo. Por esta razón, hablamos sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del multilateralismo frente a los sucesivos ataques que vienen sufriendo. Coincidimos en la necesidad de regular las plataformas digitales y en la lucha contra la desinformación, para devolver al Estado la capacidad de proteger a sus ciudadanos. La cita de Santiago tiene su origen en la que convocaron Pedro Sánchez y Luis Ignacio Lula da Silva en octubre pasado, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, con llamados a hacer frente a los extremismos y la desinformación de las redes sociales. Las propuestas que surgieron del encuentro del lunes serán presentadas en una nueva reunión que se realizaría en septiembre, también en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Boric dijo que ya comprometieron su participación en esa instancia a los líderes de México, Honduras, Sudáfrica, Canadá, Reino Unido y Dinamarca. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con las nuevas operaciones de Israel en la Franja de Gaza y las condenas en su contra por la hambruna que tiene lugar en el enclave. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el intercambio de presos entre Estados Unidos y Venezuela. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.